Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jerón Leyen. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. Muy buenas, Isabel. Hola, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. El cardenal Burke dice no a la comunión de los políticos que apoyan el aborto. El escritor Vittorio Messori investiga las apariciones de Lourdes. La Asamblea Nacional de Francia aprueba el matrimonio homosexual. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Gador Joya. El gobierno ha legislado más a favor de la vida del mono que la del ser humano. Obispo de Getafe. Eurovegas activará la prostitución, el blanqueo de dinero y los espectáculos porno. Transcribir a mano la Biblia, una iniciativa del Año de la Fe en Valencia. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Especial Benedicto XVI. Mientras el Parlamento irlandés está considerando la legalización de algunos abortos, el cardenal Raymond Burke ha afirmado que debe negarse la comunión a los políticos católicos que apoyan el procedimiento, con la esperanza de inspirar su conversión. No puede haber ninguna duda de que la práctica del aborto es uno de los más graves pecados públicos, ha dicho el cardenal Burke en una entrevista publicada el 1 de febrero en el periódico irlandés Catholic Voice. Una vez que un político católico se le ha advertido de que no debe presentarse a recibir la comunión, añade el cardenal, mientras siga apoyando una legislación que fomente el aborto u otros males intrínsecos, debe negársele la comunión. El cardenal estadounidense preside la Signatura Apostólica, el más alto tribunal judicial del Vaticano, que toma las decisiones relativas al derecho canónico. El prelado ha dicho que el obispo local y los párrocos deben asegurarse de que la comunión se recibe debidamente para evitar el grave pecado de sacrilegio de aquellos que reciben la comunión a pesar de su grave pecado moral, incluidos los políticos católicos. El cardenal Burke ha clarificado que es trágica la muerte de Savita Halappanavar, la mujer que murió en un hospital irlandés de Galway después de un aborto espontáneo. Sin embargo, ha señalado que esto no significa que esté justificado destruir una vida humana inocente e indefensa para salvar la vida de la madre. El pasado 11 de febrero se han cumplido los 155 años de la primera aparición de la Virgen a Bernadette en Lourdes. Este santuario es visitado cada año por más de 6 millones de personas. El famoso escritor Vittorio Messori investiga las apariciones de Lourdes en su libro Bernadette no miente. Vittorio Messori es un periodista italiano que afronta cuestiones de actualidad de la Iglesia. Es famoso por sus dos libros, Entrevista a Juan Pablo II y a Joseph Ratzinger. Ahora ha centrado su atención en las apariciones de la Virgen de Lourdes. Messori considera que la credibilidad del mensaje pasa por comprobar la autenticidad del testimonio de Bernadette, la única vidente. Por eso ha publicado el libro Bernadette no miente. La historia puede demostrar que las apariciones de Lourdes son auténticas y entonces cuando tenemos una crisis de fe, que también me ocurre a mí naturalmente, cuando tenemos dudas, cuando tenemos problemas, entonces podemos agarrarnos a aquel seguro que es Lourdes. Messori asegura que el mensaje de Lourdes puede ayudar a muchas personas a reconciliarse con la fe católica, porque la Virgen con su aparición parece reforzar la autoridad del Papa. No olvidemos que el mensaje de Lourdes es muy católico. La Virgen siempre aparece con el rosario en la mano. Se aparece 4 años después del dogma de la Inmaculada Concepción, como para confirmar lo que había hecho Pío IX. Y se aparece siguiendo las diversas partes del ciclo litúrgico. No es casualidad que Lourdes sea el lugar de apariciones que los papas han amado más. El escritor italiano ya está preparando otro libro, también sobre Lourdes, en el que pretende demostrar que la gruta de Lourdes era el lugar más apropiado para la aparición de la Virgen. En el primer libro me he dedicado completamente a examinar la credibilidad de Bernadette. En el segundo trataré de responder a las preguntas que tocan de cerca el misterio. ¿Qué podemos decir como creyentes? ¿Por qué precisamente en una pequeña e insignificante ciudad como Lourdes? ¿Por qué en 1858? ¿Por qué a un personaje humanamente insignificante como Bernadette? Vittorio Messori, que creció en un ambiente agnóstico, ha decidido documentar las intervenciones sobrenaturales de la Virgen, sus apariciones y milagros, porque considera que son manifestaciones que Dios permite para ayudar a creer. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado este martes la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo y que permite que las parejas homosexuales puedan adoptar. Ahora deberá ser ratificada por el Senado.
Francia se convierte así en el 10º país de la Unión Europea que legaliza las bodas gays, tras España, Holanda, Bélgica, Portugal, Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca y Gran Bretaña. La ley, una de las promesas del presidente francés, el socialista François Hollande, ha sido refrendada en primera lectura por 329 votos a favor, 229 en contra y 10 abstenciones, superando los 280 votos necesarios para salir adelante. El debate de la nueva ley, que ha generado manifestaciones a favor y en contra, en el Senado está previsto que empiece a partir del próximo 2 de abril. Como se recuerda, además de la crítica de los obispos, el entonces proyecto de ley fue rechazado por más de 1 millón de personas que salieron a las calles de París en la denominada Marcha para Todos, en defensa del auténtico matrimonio entre un hombre y una mujer. Una notable noticia ha alegrado a la Iglesia Católica en Bahrein este pasado lunes 11 de febrero, fecha en que en ese país se conmemora a Nuestra Señora de Arabia. El rey Hamad ibn Isa al-Khalifa ha concedido a la Iglesia un terreno de 9.000 metros cuadrados para la construcción de una catedral. Nuestras oraciones han sido contestadas, ha descrito con emoción a la agencia Fides el vicario apostólico del norte de Arabia, Monseñor Camilo Balin. Nuestra Señora de Arabia es capaz de hacer milagros, ha dicho. El documento de cesión de los terrenos está fechado del 11 de febrero, lo cual el vicario apostólico ha interpretado como una intervención de la Santísima Virgen en un país predominantemente islámico. Monseñor Balin ha sido además invitado como invitado de honor a una reunión en la cual el rey se encontrará con las autoridades religiosas del país. El vicario apostólico ha anunciado que aprovechará la oportunidad para agradecer el gesto tenido con la Iglesia Católica. Según ha reportado la agencia Fides, el templo que se construya en el lugar será la catedral y estará dedicada a Nuestra Señora de Arabia. Se estima que en el Reino de Bahrein se encuentran unos 80.000 católicos en una población de más de 1 millón de habitantes, quienes son en su mayoría inmigrantes provenientes de Filipinas e India. Pasamos al bloque nacional. Derecho a Vivir celebra este fin de semana su 5º encuentro nacional de delegados con las miras puestas en la campaña Aborto Cero y la iniciativa ciudadana europea Uno de Nosotros. Su portavoz, la doctora Gador Joya, ha señalado que este encuentro es muy especial por el hecho de cumplir nuestro primer lustro, pero sobre todo por comprobar que nos hemos consolidado y seguimos creciendo. Esto es más necesario que nunca, aún más cuando el Gobierno, en más de un año, ha sido capaz de legislar con más empeño en defensa de la vida de los grandes simios, abandonando su promesa electoral de avanzar en la protección de la vida humana. Por este motivo está previsto que un grupo de monos acuda el domingo a las 10:15 horas a la sede nacional del Partido Popular para agradecer su protección y reclamar al menos la misma consideración jurídica para los seres humanos, a los cuales se aborta en el vientre materno a un ritmo de 300 al día. Lo harán denunciando el inmovilismo del Gobierno pese a su promesa electoral de modificar la ley para avanzar en la protección de la vida humana, mientras que ha prohibido la experimentación con grandes simios, gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos. En el encuentro se presentarán más de 400.000 firmas que reclaman al Gobierno una política de aborto cero. El Obispado de Getafe ha manifestado en un comunicado su preocupación ante la adjudicación del proyecto Eurovegas al municipio de Alcorcón, que pertenece a la diócesis de Getafe. La noticia ha sido recibida con satisfacción por las administraciones públicas y por no pocos particulares. Ante esta situación, el Obispado de Getafe ha señalado, desde la enseñanza de la Iglesia Católica, el impacto negativo que un complejo de casinos pueda tener entre las personas, tanto a nivel individual como social. En la actual tesitura de grave crisis económica, el macroproyecto de Eurovegas se presenta como una solución rápida al problema del desempleo, sin considerar su elevado coste moral y social. Eurovegas generará nuevas patologías personales, familiares y sociales, dice el comunicado. El obispo de Getafe, Monseñor Joaquín López de Andújar, advierte que cuando corre el dinero sin control, enseguida se activa la prostitución, el blanqueo de dinero, los espectáculos porno, y todo eso daña el bien social y familiar. El obispo denuncia que el proyecto del magnate estadounidense Sheldon Adelson es una fachada muy atractiva que promete muchos puestos de trabajo, pero cuando entras ves la podredumbre. Monseñor López de Andújar no duda de que habrá un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal al respecto, ya que existe una gran preocupación entre los obispos. La parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Burjasot, perteneciente a la Archidiócesis de Valencia, ha inaugurado un scriptorium para la transcripción manual de las Sagradas Escrituras como iniciativa especial para el Año de la Fe. Más de 2.000 personas en turnos de media hora completan una copia del texto sagrado de la misma forma como los cristianos lo conservaron con esfuerzo a lo largo de los siglos. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha copiado con su puño y letra el primer capítulo del Génesis y algunos textos que han sido reservados para su transcripción en varios idiomas. El párroco Miguel Ángel Vives ha comentado que con esta iniciativa quieren acercarse a la importancia de lo que significa la Biblia para la Iglesia, para la fe y para el mundo.
La iniciativa quiere recordar a los monjes medievales a quien se debe la conservación de la Sagrada Escritura. Algunas partes del texto sagrado serán traducidos a otros idiomas, como el primer libro de los Salmos, que será transcrito en lengua maya por un nativo residente en Valencia. Los alumnos del griego bíblico de la Facultad de Teología copiarán el Evangelio de San Marcos, mientras que los docentes copiarán en griego los Hechos de los Apóstoles, en latín la Carta de San Pablo a los Romanos y algunos textos en hebreo. El misionero Alexandre Lapont, quien vivió en Zimbabue más de 50 años, transcribirá la Carta de San Pablo a Filemón en lengua nambía. La Biblia, que contará además con 1000 ilustraciones aportadas por un profesor del colegio parroquial, será encuadernada y conservada en la parroquia al final de la iniciativa. La diócesis de Málaga ha creado un cómic con motivo del Año de la Fe que resume la historia del Concilio Vaticano II. De un modo sencillo, este proyecto apostólico ha logrado transmitir ese gran acontecimiento histórico que tuvo repercusiones en la Iglesia y en el mundo. Érase una vez un concilio. No se trata de un cuento, sino de un cómic creado por la diócesis de Málaga, España, para explicar a los más pequeños la situación mundial que en 1959 impulsó a Juan XXIII a convocar el Concilio Vaticano II. La aventura comienza con esta viñeta en la que un joven, que será el narrador, explica en qué consiste el Año de la Fe y por qué ha sido convocado por Benedicto XVI, coincidiendo con los 50 años del concilio y los 20 del catecismo. En la siguiente página se habla del final de la Segunda Guerra Mundial y la elección del anciano cardenal Angelo Roncalli como nuevo papa. Pocos esperaban que Juan XXIII convocase un nuevo concilio. El cómic explicará de forma sencilla cada acontecimiento histórico, los 2 años de preparación del concilio, la inauguración el 11 de octubre de 1962, la muerte de Juan XXIII y la elección de Pablo VI, y la clausura en 1965. Además, en la última página se clasifican cronológicamente en este esquema todos los documentos del concilio. Un trabajo muy divulgativo que consigue transmitir en viñetas un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica. Santa Sede. El pasado lunes 11 de febrero, durante el consistorio que estaba previsto para el anuncio de nuevos santos, saltó la noticia bomba. Benedicto XVI anunció su renuncia como papa por falta de fuerzas para ejercer el ministerio petrino. En un comunicado que el Papa leyó en latín ante los cardenales, les explicó que para gobernar la sede de Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado, dijo el Papa. Benedicto XVI ha anunciado que deja su cargo como papa. El próximo 28 de febrero a las 8 entrará en vigor la Universi Dominici Gregis, que define quién manda en la Iglesia Católica cuando fallece un papa. El hombre fuerte será el cardenal camarlengo Tarcisio Bertone, que deberá decidir la fecha del cónclave y convocarlo antes del 20 de marzo. Puede mandar solo en asuntos temporales. A las 8 sellará los apartamentos papales y romperá su anillo de pescador para que nadie falsifique sus decisiones. Todos los altos cargos del Vaticano cesan en su encargo, excepto el camarlengo, el prefecto de la Penitenciaría Apostólica Manuel Monteiro de Castro y el vicario de Roma, Agostino Ballini. Benedicto XVI fue elegido papa el 19 de abril de 2005. Cuando deje su ministerio el 28 de febrero, llevará 7 años, 10 meses y 10 días. La duración de su pontificado está en el promedio de los papados. El récord de mayor duración lo tiene el Papa Pío IX, con 31 años, 7 meses y 23 días. El de menor, el Papa Urbano VII, quien estuvo solo 13 días al frente de la Iglesia. Sin duda, la renuncia del Papa es una situación poco frecuente, pero ya se ha dado antes. En los 2000 años de la Iglesia Católica, otros 3 papas, además de Benedicto XVI, han decidido voluntariamente renunciar al pontificado. Estos fueron San Clemente I, Celestino V y Gregorio XII. El primer papa que dejó su ministerio libremente fue San Clemente I, que fue cabeza de la Iglesia el primer siglo. En 1294, Celestino V fue elegido tras un largo cónclave que duró 3 años. Sin embargo, solo 6 meses después de iniciar su pontificado, anunció su renuncia porque no se sentía adecuado para el puesto. Su renuncia abrió una puerta en el derecho canónico para que los papas puedan renunciar libremente al cargo. El tercer papa en anunciar su intención de abandonar la cátedra de Pedro fue Gregorio XII en 1415. Su renuncia se vio como un sacrificio para sanar el cisma de Aviñón. La noticia de la renuncia del Papa no solo provocó el colapso de las web informativas del Vaticano, fue una sorpresa para todos, incluidos los cardenales que escuchaban atónitos esta decisión tan importante para la vida de la Iglesia. Sentimientos de tristeza, de respeto y sobre todo de profundo agradecimiento. Muchos lo han visto como un acto de valentía del Papa.
El cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha manifestado a Benedicto XVI su cercanía y la de todos los cardenales al conocer la noticia de su renuncia al ministerio petrino. Lo hemos escuchado con una sensación de extravío y casi de incredulidad. En sus palabras hemos notado el gran afecto que siempre ha tenido por la Santa Iglesia de Dios, por esta Iglesia que ha amado tanto. El padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, aseguró en rueda de prensa que la noticia nos ha pillado a todos por sorpresa y destacó que el Papa ha tomado esta decisión en plenas facultades mentales. Ha recordado además que la renuncia de un Papa está prevista en el Código de Derecho Canónico. Uno de los cardenales que recibió directamente la noticia de la renuncia de Benedicto XVI fue el cardenal Joseph Tonko, prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El prelado ha dicho que nadie se esperaba la decisión del Papa. Como para todos, fue una gran sorpresa porque nadie se la esperaba, ni lo pensábamos. Es cierto que ahora se ve que el peso del papado es enorme y el Papa afronta los problemas con gran responsabilidad. Tiene un sentido de la responsabilidad enorme. La decisión de renuncia ha sido sorprendente, pero no inesperada. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha citado las declaraciones de Benedicto XVI en el libro Entrevista La Luz del Mundo, donde afirma que en ocasiones el Papa tiene el derecho y el deber de dimitir. Para el asesor de comunicación del Vaticano, Greg Burke, es una decisión humilde y muy meditada que engrandece su figura. Él es el Papa, tiene la gracia de Dios que recibe el Papa. Si ha tomado una decisión en presencia de Dios, me puede sorprender, pero no supone un shock. Él ha mostrado calma exterior y mucha serenidad, pero más importante que la serenidad es su examen de conciencia ante Dios. Dice que dio lo que pudo, hizo lo que pudo, pero ahora no es el hombre adecuado para este trabajo en este momento por falta de fuerzas. Tras el anuncio de su renuncia, se ha redoblado el número de peregrinos que han querido asistir a la audiencia general de Benedicto XVI. Muchos lo han hecho porque quieren apoyarle, mostrarle su cercanía y su agradecimiento. Muchos han reconocido el valor de su pontificado. Ha dado muchísima doctrina, documentos muy impresionantes, también ha dado un testimonio de vida que todos pienso tenemos que aprender y sobre todo de su humildad. Ha hecho muchísimo porque ha sido un papa que ha sabido, ha sido capaz de transmitir la fe de una manera sencilla, siendo un gran intelectual, un gran teólogo, la ha podido transmitir de una manera simple y sencilla que todo el mundo puede captar y entender. La lucha contra el relativismo ha pegado un golpe espectacular en todo el mundo y ya solo eso es muy de agradecer. Las cuestiones de tipo litúrgico, de la importancia de la oración, la cantidad de cosas que ha escrito, es un teólogo espectacular y ha dejado una herencia impresionante para toda la Iglesia. ¿Qué hará el Papa cuando no sea Papa? Benedicto XVI se retirará a Castel Gandolfo a partir del 28 de febrero, cuando se hará efectiva su renuncia. Vivirá allí hasta que acaben las labores de restauración del monasterio de monjas de clausura del Vaticano, donde se retirará a rezar y estudiar. Así es la nueva residencia donde vivirá el Papa. El monasterio Mater Ecclesiae se construyó en los 90. Fue una idea de Juan Pablo II. Durante los últimos 20 años, varias órdenes de monjas de clausura han rezado allí por la Iglesia y el Papa. Es un edificio muy austero de 4 plantas, cuya única fuente de decoración son unas vidrieras con imágenes sacras pensadas para la vida contemplativa. El secretario del Papa, Georg Gänswein, también le acompañará en su traslado, como ha confirmado el portavoz de la Santa Sede. Georg Gänswein seguirá siendo prefecto de la Casa Pontificia, que se encarga de organizar la agenda del nuevo Papa, pero que no tiene poder decisional al respecto. El Papa viene acompañado. El Papa irá a Castel Gandolfo y al monasterio acompañado por Monseñor Georg, quien lo seguirá personalmente y también por las Memores Domini. Sobre la fecha de inicio del conclave, Lombardi no prevé que comience antes de mediados del mes de marzo, ya que la ley obliga a empezar 15 o 20 días después del inicio de la sede vacante. Confirmo que la Constitución es válida. Si no hay grandes cambios, continuarán con lo previsto, por lo que el cónclave debería comenzar entre el 15 y el 20 de marzo. El Vaticano no sabe si Benedicto XVI estará en la futura toma de posesión del nuevo Papa. Lo decidirá él mismo. Benedicto XVI sigue cumpliendo su función como Papa hasta el último momento. La agenda papal se mantiene con todas las citas públicas previstas y también con las audiencias privadas programadas. Del 17 al 24 de febrero realizará con los cardenales ejercicios espirituales y la despedida a Benedicto XVI será en la Plaza de San Pedro en la audiencia del 27 de febrero. Tras un gran Papa como Benedicto XVI, cabe preguntarse ¿quién será elegido como nuevo pontífice? La decisión no solo depende de los 117 cardenales que se reúnan en el cónclave, así lo asegura el cardenal Tonko. Vivimos un periodo de grandes papas, grandes de verdad. Así como en el pasado hubo algunos que no tenían esta grandeza. Se ve que el Espíritu Santo sabe elegir bien. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles.
El Papa, en sus primeras palabras tras dar a conocer su renuncia, continuamente interrumpido por aplausos, ha agradecido la cercanía de los fieles en estos días. Ha dicho que ha sentido casi físicamente en estos días no fáciles para él la fuerza de la oración, y ha pedido que sigamos rezando por él, por la Iglesia y por el futuro Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy, miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular esfuerzo en nuestro camino espiritual. 40 días es el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo. Reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto es una invitación a responder a la pregunta fundamental: ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia? Las tentaciones que afronta Jesús muestran el riesgo de instrumentalizar a Dios, de usarlo para el propio interés, para la propia gloria. Dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse, significa seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea guía concreta de la vida. Es reconocer que somos criaturas, que dependemos de Él, de su amor, que solamente perdiendo la vida por su causa la podemos ganar. Convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas. Es buscar que la verdad, la fe, el amor en Dios sean lo más importante de nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo de Cuaresma a renovar el compromiso de conversión, dejando espacio a Dios, aprendiendo a mirar con sus ojos la realidad de cada día. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM, 88.9 FM. Te mantenemos informado.